el tema de hoy, crisis versus oportunidades. Amén. Crisis versus oportunidades. Oiga lo que dice Lucas capítulo 6, 47 al 49. Y digo esto de que nosotros invocamos el espíritu de vida y está sobre nosotros por los rumores que se corren, que han colocado en las casas de ellos. Se lee el caracol. Pues gloria a Dios, nosotros leemos la Biblia. Amén. Lo de ellos es inmutable, es cambiante, y usted los verá, y usted lo ha visto, y muchos aquí lo saben, porque conocemos, de alguna manera nos hemos relacionado con esas personas, y las vimos crecer, y los vimos casarse, y los vimos con una familia bien bonita. Hoy en día están divorciados, separados, destruidos, creyendo en cosas que no son las que le agradan a Dios, haciendo y diciendo cosas, y al fin y al cabo ese hogar destruido, abatido. No tiene sentido. Yo quiero ir avanzando en la vida, pero ir estando mejor, aunque este cuerpo se deseche, se vaya desechando, porque todo se va deteriorando. Mi mundo interno esté fortalecido en la palabra de Dios para pasar a la otra dimensión cuando me toque irme de esta tierra. Amén. Entonces la crisis es para probar de qué material estamos hechos. La crisis, el problema es para probarte, para que tú mismo te pruebes. Y si hay un material que está medio raro, que no te convence, dígale a su hermano, deséchalo, dígale. Quizás el material físico bueno de construcción en la ferretería, hoy te venden caro y de segunda y de tercera. Pero el material que tiene el Señor en el cielo es abundante y es de primera. Amén. Así que nos resulta mejor construir con el material que viene de parte de Dios, porque nos garantiza de que permaneceremos en pie, de que lo que construyamos será sólido, será fuerte, será seguro para mí y mi casa, y será de ejemplo al final para los demás. Amén. Oiga lo que dice la Biblia. Todo aquel, letras rojas está hablando Jesús en Lucas 4, 6, 47 al 49. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, a quién se parece, con quién lo voy a comparar, dice Jesús. Semejante es al hombre justo que al edificar una casa cavó y ahondó, es decir, no buscó atajo, no quiso hacerlo con materiales de segunda, no trabajó y se esforzó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante y no hizo, es decir, el que oyó, el que abrió un huequito ahí, el que hace las cosas livianas, el que no dedica tiempo, el que no se nutre de lo que es del reino. Y nutrirse por Dios, espero darme a entender, porque usted es muy inteligente y tiene el Espíritu de Dios. El nutrirse no es vivir metido en la iglesia, no. El trabajar y ahondar para edificar tu casa sobre la roca es en las calles, cuando tomo decisiones, cuando asumo compromisos, cuando veo la oportunidad de hacer el bien o el mal, cuando veo la oportunidad de ser grande porque lo hago a la manera de Dios, o cuando es la oportunidad de ser miserable porque lo hago a mi manera o a la manera que las circunstancias me lo presenten. A eso se refiere trabajar, ahondar. Pero el que no, más el que oyó y no hizo, semejante al hombre injusto, porque no nada más se daña a él, sino daña a los que están a su alrededor, que viven en esa construcción que en algún momento se va a derribar. ¿Me doy a entender? Por eso, cuando tú inviertes en el reino, tú no inviertes solo para ti, tú inviertes para los que están a tu alrededor, tú inviertes a favor de tus hijos, de tus nietos. Los jóvenes, cuando están invirtiendo, tomando decisiones responsables, no creas que estás invirtiendo para ti, estás colocando el fundamento, la base, la plataforma para que las bendiciones en el mañana estén aseguradas en Cristo Jesús. Amén. Porque Dios así lo promete. Entonces no es en vano cuando tomamos decisiones responsables. Quizás no veamos el resultado hoy, pero dígale a su hermano, la verás mañana, dígale. Porque Dios no se queda con nada. Dígale, mírelo a los ojos, dígale, todo lo que has hecho responsable a favor del reino, está asegurada tu cosecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Apláudale al Rey de Gloria. Seguro que sí.
Ay, tú eres señorita. Ay, tú eres señorito. Ay, tú no ves pornografía y tú no tienes novio y no has tenido relaciones sexuales. Ay, que vas a estar estudiando. Ahorita es bueno no estudiar. No, vamos a, no sé, tantas cosas que se pueden presentar. Entonces, la Biblia dice, más el que oyó y no hizo es semejante al hombre injusto que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina de aquella casa. Señores, injusto porque aparte de dañarse él, es egoísta al dañar a los demás que vienen detrás de él o a los que lo rodean. Cuando un joven no ahonda bien su fundamento y se guarda para el matrimonio, entonces viene la jovencita, el papá, todo padre, jóvenes, chicas presentes, doncellas presentes, todo padre añora, sueña, así tu papá no te lo diga, no te lo haga ver. Todos soñamos con entregar nuestras hijas en el altar. ¿Amén o no amén? Todos soñamos entregársela a alguien responsable, no perfecto, pero sí que asuma el compromiso. Un líder, un hombre, un muchacho joven, pero que tenga temple, que tenga fundamento en la palabra de Dios. Eso lo deseamos todos. Entonces es injusto cuando tú no trabajas en guardarte, sino que abres las piernas antes de tiempo y se siembra una semilla que en vez de ser de bendición, un fruto dulce, que disfruten tus padres, tus hermanos, la familia, se convierte en una semilla que trae amargura y rabia, incomodidad. El tiempo va sanando, obvio, sí, pero ¿por qué hacerlo de esa manera y pasar por ese trago amargo cuando podemos hacerlo de una manera que Dios lo dice y es dulce y es agradable y es perfecta? Amén. Así que dígale a la joven, dígale, guárdate, dígale. Y si ya tuvieron su experiencia en el pasado, tranquilo, una sola cosa hago, dejando todo lo que quede atrás, prosigo hacia el blanco, hacia la meta que es Cristo Jesús. Amén. Entonces en el Señor las cosas están aseguradas. Entonces hacemos daño cuando no ahondamos ni trabajamos. Mateo 7, 24, 27 dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, les compararé a un hombre prudente, trabajador que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron vientos y ríos, es decir, proceso, mire, primero golpea uno, después el otro. Esa es la vida, van a venir problemas. Ahora, el punto aquí es sobre qué estoy edificando. Vinieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye, dice el Señor, estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, imprudente, necio, pendenciero, no diligente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces tenemos que reconocer, querido hermano, que los ambientes incómodos de crisis, de problemas, y vamos a dejar eso a un lado, porque vamos a hablar un poquito de Pablo para refrescarnos algunas cosas, pero los tiempos incómodos de crisis no son para destruirnos. Los tiempos, lo que me dice la Biblia a mí, que los tiempos incómodos de crisis es para ver con qué material yo estoy construyendo mi casa y que pueda yo reflexionar y que pueda yo decir, hey, esto no está bien, este material está mal. Quiero construir mi casa con material de primera, no de segunda y de tercera, porque en algún momento me va a pasar la factura, en algún momento me va a pasar la cuenta, en algún momento se me va a destruir. Entonces, las crisis no son para destruirnos, señores. Es más, cuando empieza la ira, la hermana Roseuri y el hermano Germán, la ira dice, la ira amiga de la familia, y eso ha chocado, de hecho se ha cambiado un poco, porque la gente, la ira no es tu enemiga. Dice la Biblia que Dios se airaba, es necesario sentir ira. Tú tienes que airarte con lo que Dios se aira. Y dígale a su hermano, Dios se aira con el pecado, dígale, con lo impuro, con lo malo, con lo deshonesto. Con eso tenemos que airar. Entonces ese sentimiento no es malo, es saberlo usar. Amén. Entonces igual la crisis, bienvenida a la crisis cuando tengo mentalidad de reino y cuando soy maduro. Bueno, la crisis, Señor, según tu palabra, no es para destruirme, sino para yo evaluar con qué material estoy construyendo mi vida.
¿Qué tengo en mi mundo interno? Si tengo fe, si tengo el temple, si tengo tu palabra y la sabiduría para no tomar decisiones que no debo, sino que tomo decisiones según tu palabra. Entonces, la crisis o esos ambientes de crisis incómodos no son para destruirnos, son para evaluar con qué tipo de material estamos construyendo. Si usted ve la Biblia, usted ve que hubo una crisis con un gigante, pero en esa crisis se levantó un David y derribó ese gigante. Amén. Hubo un Goliat, pero en esa crisis salió un David. ¿Cuántos estamos aquí que hemos enfrentado gigantes y no sabíamos que podíamos matar esos gigantes? Yo tenía un gigante que era la droga, yo tenía un gigante que era la violencia, la ira, las mujeres, la vida sexual desordenada. Ese era un gigante que yo pensaba, yo no voy a poder contra esto, esto me va a destruir. Pero un día conocí la palabra y la palabra representa la piedra precisa que le dio en el blanco, en la frente, en medio al gigante para derribarlo. Amén. Y ahí descubrimos, sí puedo. En Cristo todo lo puedo porque Él me da la fuerza. Entonces se levantó un gigante. Levante su mano, pero también se levantan los David. Amén. También nos levantamos los David. Cuando usted ve la Biblia, nos damos cuenta que hubo un ambiente de temor, de miedo y un ejército atrás del pueblo de Israel. Pero cuando se levantó ese problema, esa crisis que los carrerearon y se vieron enfrente del Mar Rojo, el Mar Rojo se abrió y dice la Biblia que pasaron. Entonces fue la crisis, la oportunidad de ellos ver de que sí eran el pueblo de Dios, porque algo que es imposible para los hombres fue posible para Dios, abrirle el Mar Rojo para que ellos pasaran. Amén. ¿Cuántas veces tú te ves entre la espada y la pared, o nos hemos visto entre la espada y la pared? En una situación que tú dices, yo no puedo salir de esa, me da vergüenza, pastor, me siento mal, me siento penada. Bueno, aquí muchos tienen experiencia o tenemos experiencia de cosas que hemos vivido difíciles y hemos estado entre la espada y la pared y de repente, de un día, de la nada, se cae la pared, podemos seguir caminando y avanzando y cuando miramos hacia atrás ya ni siquiera vemos al hombre con la espada, porque la crisis fue la oportunidad para que Dios nos abriera camino. Amén. Cuando tú ves a un Pablo preso, a Pedro preso en la cárcel, encadenado, empezaron a cantar y a adorar y de repente se reventaron las cadenas, pues la crisis fue la oportunidad para que Dios mostrase su poder y que Él puede reventar las cadenas cualquiera que sea. Amén. Entonces el punto aquí es que la crisis, señores, no es para destruirnos, es para evaluar si estás hecho con un material que viene de Dios, con la fe que viene de parte de Dios, o con el material de este sistema que nos quiere arropar. Por eso lo que nosotros denominamos crisis en la Biblia son oportunidades. Dígale a su hermano, para que Dios se haga sentir, dígale, para que Dios se haga sentir. No te sientas avergonzado por cualquier crisis que estés viviendo. Puede ser que te la buscaste, puede ser que no te la buscaste. El punto interesante aquí es que estemos arrepentidos. Es que si no la buscamos nos arrepintamos, y si no la buscamos, bueno, Señor, en algo me descuidé, vino esta crisis, te pido perdón, pero la crisis no son para destruirnos, la crisis es para que Dios se haga sentir. Amén. Todos sabemos lo que vivió Pablo. Pablo predicó en Primera de Corintios, en la ciudad de Corintios, y escribe Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Primera de Corintios aconseja del matrimonio, da un montón de consejos, adoctrina a la iglesia, porque la iglesia se estaba corrompiendo. Y había un grupo que saboteaba el mensaje sano del evangelio, el mensaje sano de Jesucristo. ¿Y quién era Jesús? Entonces Pablo se va, trabaja en la ciudad, les habla bien la palabra. Entonces de repente se levanta un grupo que dudaba del liderazgo de Pablo, lo chalequeaban, le saboteaban su mensaje, hablaban mal de él. Y en Segunda de Corintios Pablo tiene que sacar la chapa y lo chapea. Mira, soy apóstol, saca las credenciales, dice lo que es, porque se sentía golpeado, apedreado, insultado, desmoralizado, pero eso no le quitó en ánimo para seguir predicando a Jesucristo, porque Pablo entendía que la crisis no era para destruirlo, sino que la crisis era la oportunidad para que Dios se hiciera sentir. Amén. Ahora, ¿cómo estamos viendo nosotros la crisis? Mire todo lo que Pablo vivió, 2 Corintios 6:10. Como entristecido, mas siempre gozoso,
como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que en medio de la tristeza, levante su mano, se manifiesta el mayor gozo. Amén. En medio de la guerra, levante su mano, diga, usted puede experimentar paz. Amén. En medio del problema, del conflicto, puede sentirte triste. Vamos, levante su mano, dije, usted puede recibir el mayor gozo. En medio de la pobreza, diga conmigo, la mayor riqueza. Amén. Que es la palabra de Dios. Y en medio de la nada, el ser poseedor de todo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Apláudale al Rey de Gloria. Esa es la realidad impuesta, otorgada, por Dios para nosotros. Así que Pablo nos revela que todo esto se manifestó en medio de una situación muy difícil, como la que atravesaron en Macedonia, donde él mismo dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. Por fuera estaban cansados porque los perseguían, los sacaban de los lugares, hablaban mal de ellos. ¿Y quién descansa en una situación de esa? Pero no nada más físicamente, sino internamente su fe, su mundo pensante estaba siendo afectado, porque por fuera los conflictos y por dentro tenían temores, tenían miedo. ¿Y cuántos de nosotros se puede sentir así? Oiga lo que dice Pablo en 2 de Corintios 7:5, eso de los conflictos por dentro y de los temores por fuera, está en 2 de Corintios 7:5. Pero en ese mismo escenario, cuando Pablo está viviendo eso, en 2 de Corintios 7:6 dice, pero Dios consuela, dígale a su hermano, los humildes, dígale. Amén. Los que reciben la palabra, los que le creen a la palabra. Hay que tener humildad para creerle a la palabra, señores. Hay que abrir el corazón y vivir en humildad para creerle a Dios en estos tiempos, y que no reine nuestro ego, que no reine nuestro orgullo, porque Pablo dice, pero Dios nos consuela, nos consuela a todos los humildes, y nos consoló con la venida de Tito. Siempre Dios proveerá, dígale a su hermano, Él proveerá, dígale. Lo que gusta de Pablo es que no oculta las tormentas que batalló, pero tampoco niega la respuesta divina que Dios le envió y le llegaron. Y hay personas que en estos días siempre, como no hay carro, traigo personas para acá. Cuando ando con mi esposa, mujeres, cuando ando solo, caballeros. Pero ese día me traen una hermanita. Y desde que se montó en la casa, yo la iba a traer aquí al centro y seguía acá a la iglesia. La hermanita me contó todo lo malo. Me enfermé, me dolió, me hicieron, y como ya sabía que ya la iba a dejar, yo le digo, oiga, ya va, pero qué bueno te ha pasado. Ah, pastor, mi hijo está afuera, me manda, no me falta nada. Pero entonces, ¿por qué me cuentas todo lo malo? ¿Por qué tienes en tu disque todo lo malo que te ha pasado? ¿Por qué no resaltas lo bueno y déjale lo malo a Dios? Pero así es la gente. Pablo dice, nos consoló el Señor con la ayuda. Hay gente que Dios lo consuela enviándole la bendición, enviándole la ayuda. El apóstol Eliezer dijo, tenemos que acostumbrarnos a vivir en lo sobrenatural. Señores, cada vez que nos sentamos a comer y tenemos comida en la mesa, eso es sobrenatural. Amén. Ayuda sale, ayuda de Dios llega todos los días para nosotros. El hecho de habernos parado, de adorar a Dios, de estar aquí reunidos, eso es lo que tenemos que resaltar. Amén. Pero hay gente que habla todo lo malo, todo lo negativo. Su esposa, su pastora, esa mujer que es una bendición para mí y para Dios, para la iglesia. Ella conoce todos mis errores. Y esa mujer nunca, y no es porque lo reprima, porque está frustrada, no. Cuando me tiene que sentar y me dice, Héctor Ballesteros, necesito hablar contigo. Listo. Mi hermano, cerrada la rueda, mano. Ahí nos quedamos, ella, el Señor y yo. Mira, esto es así, esto es así. Bueno, amén, mi amor, perdóname. Pero ella, yo no la oigo hablando, ni usted la oye hablando mal de su pastor. O con lo que ella conversa con mi familia. O con la gente de confianza. Dígale, habla bien de tu papá, dígale a los jóvenes, habla bien de tu papá y tu mamá. Deja que los errores se lo vea el diablo y lo critique. A ti y a mí nos corresponde ver las virtudes y resaltarlas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pablo revela lo difícil que fue la batalla que él peleó.
Tanto así que también nos dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino también en Macedonia, pero también en Asia, otro lugar. Pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Segunda de Corintios 1:8. Otra traducción dice, estábamos tan agobiados, bajo presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Lo que dice Pablo es que fue tan fuerte la batalla que atravesaron, que Pablo nos revela que luchó con conflictos por fuera y temores por dentro. Quiere decir que la situación fue de tal gravedad que llegó a sacudir aún su mundo interno. Literalmente era una situación sin salida. Ahora Pablo nos enseña que todo fue por lo siguiente, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y libra, y a quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Señores, levante su mano. El que lo hizo ayer lo hará hoy y lo seguirá haciendo mañana. Amén. Apláudale al Rey de Gloria. Pablo lo dice. Pablo dice, mira, el que nos libró ayer, el que nos libra hoy, y aún confío de que nos librará en el mañana. Amén. Ese es el mismo Dios de ayer, hoy, por siempre y por siempre. Y hay un momento en el camino del cristiano que tú tienes que creer, porque muchos todavía no creen, que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que está al lado del Padre intercediendo a favor de ti y de mí. Porque si no crees que Jesucristo murió, el diablo y las tinieblas y los demonios se van a llevar tu casa y tu familia. Pablo dice, por creer en aquel que resucitó a los muertos, es que creo que Él, el que nos libró y nos libra, y a quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Es decir, estaban tan presionados en la ciudad por la gente que le daba la espalda a Dios y a la palabra de Dios, que ellos pensaban que en alguna esquina le iban a dar una puñalada, un tiro, los iban a secuestrar y asesinar. Él dice, bueno, el que nos libró ayer, porque ya tengo experiencia, el que nos libró hoy, y tengo esperanza de que nos siga librando. Por eso el que lo hizo ayer lo seguirá haciendo hoy. Amén. Y lo hará mañana, para que tú descanses de que tu futuro, dígale a su hermano, está asegurado en Él. Amén. Dígale, te dije que está asegurado en Él. Amén. Que vivimos con tantas cosas. Entonces tú tienes que hay un momento que tenemos que creer que Jesucristo resucitó para superar ciertas cosas. Tendrás que creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos para así no acostumbrarte a la miseria, a la ruina, a la pobreza, a la corrupción, a las colas. Amén. Porque esa no es la realidad divina que Dios tiene para nosotros asignada. Eso es una realidad impuesta que el enemigo ha colocado, y siempre la realidad impuesta a través de un sistema de control que manipula a la gente, que es satánico y diabólico. Siempre está enfocada en lo que falta y te lleva y te conduce al temor y te quita la esperanza. Dígale a su hermano, no pierda la esperanza, dígale. A través de Jesucristo la esperanza está para todos nosotros. Tienes que superar tu pasado. ¿Por qué usted cree que los que diseñaron para el carro diseñaron el parabrisas más grande y el retrovisor chiquitico? ¿Por qué? Porque si usted se mantiene mirando el retrovisor, es decir, el pasado, lo que ya se va perdiendo de vista, usted va a tener un accidente. Por eso dígale, mira el futuro, dígale. Deja de estar mirando tu pasado, dígale, supéralo de una vez por todas. Hay esperanza para ti, tu casa, no la dejes diferida, diga, no la difiera, dígale. Ya hay gente que vive sin esperanza porque solo mirando su pasado, pero cuando tú miras al futuro, que miras el parabrisas, ves todo lo que hay y lo que va viniendo, lo que va viniendo. Pero si sigues mirando el retrovisor vas a tener un accidente. Entonces eso es la realidad impuesta, te descontrola, te da temor, te roba la esperanza. Y por Proverbios 13:12 dice, la esperanza diferida enferma el corazón. Árboles de vida es el deseo cumplido. La esperanza diferida. ¿Qué es diferido, pastora, de los que trabajan en el banco? Cuando usted tiene un dinero en el banco y le dicen, ahí lo tiene, pero no lo puede usar.
A diferencia de esto, en el banco del reino, ahí lo tienes, dígale, pero lo puedes usar, dígale, actívate, dígale. Dígale, actívate. ¿Por qué? Porque si no tu corazón se va a enfermar. Dice la Biblia, la esperanza diferida enferma el corazón. Es decir, lo tengo ahí, es mío, pero no lo agarro, no lo activo. Y sabe, el banco, si dice 24 horas, entonces el banco te toca mañana, pero a las 12 de la noche, me puede corregir alguno del banco, a las 12 de la noche termina ese día, pero a las 12:01 hay un sistema que activa, un programa que activa todo, que esa cuenta automáticamente al rodar, después de las 12, se dispara y cae en tu cuenta y ya la tienes activa. Ya la puedes usar, no está diferida. Entonces la Biblia dice que la esperanza diferida enferma el corazón, pero en Dios, pastor, ¿qué la hace que salga de lo diferido? Cuando tú accionas y tú decides tomarla. Yo creo, Señor, yo tengo esperanza, yo sueño por esto, yo trabajaré por esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La crisis, por lograrlo, no es para destruirme, es para fortalecerme y seguir adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no el corazón se le enferma. La gente que pierde la esperanza anda enferma, cabizbajo, jorobado. Pero sigue diciendo Proverbio 12, árbol de vida es el deseo cumplido. Amén.